del manejo integrado parasitario, ya sea por falta de espacios, falta de recursos, a veces la disponibilidad de los productos antihelmínticos que existen en ciertas regiones pues no es el mismo. Entonces, esto es como lo ideal, ¿no? Pero al visitar cada una de las explotaciones esto va a cambiar y nos tenemos que adaptar a lo que nosotros encontramos como productora, a lo que nosotros entonces pasaríamos ya a realizar una técnica como es la del McMaster. Rubén Gutiérrez Arizaca, ¿cuál es el futuro de la selección genética para resistencia a parásitos? Eso está súper interesante, ¿no? No me he metido mucho en esa área, pero por ejemplo, no hay muchos genes que se activan o se inactivan dependiendo de si es un parásito resistente o no, o un parásito susceptible. Sin embargo, con estas herramientas de edición genética, por ahí algunos autores mencionan, ¿no? Que se podría hacer que se expresaran, por ejemplo, si es un parásito resistente que se sabe que disminuyó sus receptores nicotínicos para acetilcolina como una estrategia de evasión o de generación de resistencia, pues que se haga una edición génica para que estos receptores se vuelvan a expresar de una manera importante y de esta forma el fármaco pueda actuar de manera adecuada, ¿no? Hay muchísimas cosas ahorita con la biotecnología, la ingeniería genética que se podrían hacer en este aspecto. Es muy interesante esa pregunta. Y sí, ¿no? Se podrían hacer muchísimas cosas. Obviamente, pues si se pueden generar estas cepas que fueran modificadas genéticamente para expresar este tipo de receptores, pues se podrían inocular a ciertos animales y pues al ser esta característica heredable, pues la descendencia de estos parásitos esperaría que tuviera este tipo de receptores mayormente expresado. Aunque, y curiosamente los parásitos, ¿no? Ahí, no me acuerdo en qué películas lo decían, pero la vida siempre va a abrirse paso, ¿no? A lo mejor nosotros combatimos esta parte, lo estamos haciendo, y los parásitos son el claro ejemplo. Les hacemos algo y ellos van a buscar una estrategia para asegurar su supervivencia. Por eso es tan fascinante el estudio de este tipo de organismos. Ok, Rosaberta Angulo Mejorada, ¿qué opina de la rotación de los desparasitantes? Muy buena pregunta. Rosa, es algo que se recomienda de forma importante. Y más que rotar, por ejemplo, te dicen rotar, pero cambiando el grupo químico. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos solamente, por ejemplo, de febendazol al bendazol, pues básicamente su mecanismo de acción es el mismo. Entonces, lo que se recomienda para que no se desarrolle tanto la resistencia es que se cambien, pero completamente de los grupos químicos, ¿no? A lo mejor dicen, si ocupé ahorita benzimidazoles, pues vamos a ocupar posteriormente una lactona macrocíclica, una tetrahidropirimidina, pero sí, no solamente se trata de decir cambio el producto de fenazol, albendazol y por el estilo, es cambiar completamente esto. Y sí está reportado que el hecho de rotar los antihelmínticos de manera constante disminuye la presión de selección para los individuos resistentes. Okay. Pepe Carrasco, buenos días, gracias por tan importante información, por consultarles si nos ayudan con el respaldo a las diapositivas de la charla. Sí, claro, sin ningún problema se las puedo hacer llegar a alguno de los miembros del comité y se las pueden pasar sin ningún problema. MBZ Lorenzo Escamilla, el método FAMACHA se sigue utilizando y sigue creciendo y sigue siendo confiable. Así es una muy buena herramienta, sobre todo cuando se sospecha de casos de moncosis, y es una muy buena herramienta que se sigue utilizando y es bastante confiable en cuanto a la interpretación para el grado de anemia, ¿no? Solamente hay que tener en consideración que el moncus no es el único parásito que puede causar anemia y que los parásitos no son los únicos organismos que pueden causar anemia, pero es una herramienta muy valiosa y que su uso en campo es bastante bueno. Okay. Y Juan Julio Cervantes Morali, más que pregunta, es un comentario. Hablando de resistencia, esta se expresa de forma muy importante en los médicos de campo. Ante tanta evidencia se continúa trabajando sin considerarlas.
Sí, sí, eso es muy importante, ¿no? Y ahí es donde entra nuestra labor como académicos, como investigadores, de llevar este tipo de conocimiento fuera de las aulas, ¿no? Llevarlo a las áreas ahí con los productores para que pues puedan tener noción de este tipo de problemas y qué es lo que podrían hacer para gestionarlo. eh, Algo que a veces sí tenemos muy pendiente, ¿no? Pero este tipo de charlas, este tipo de eventos como los que organiza el Comité de Ovinos y Caprinos, pues son muy importantes. También me ha tocado la fortuna de que algunas empresas farmacéuticas nos invitan a que vayamos a estas regiones o las explotaciones ganaderas a poder dar este tipo de charla. De nada sirve la investigación y demás si no se difunde el conocimiento, si no se hace una difusión adecuada con los productores. Entonces, pues estas labores de difusión del conocimiento y también de divulgación de la ciencia son herramientas muy importantes, ¿no? La educación para la salud es sumamente importante para este tipo de problemas, no solo para este, para cualquiera que me diga, la difusión y la divulgación son herramientas importantísimas. Muchísimas gracias, doctor, por responder a todas las preguntas. Afortunadamente tuvimos el tiempo porque gracias a esta tan buena charla surgieron muchas dudas, que creo que eso es lo que beneficia mucho. Si alguien más tiene dudas, les pido por favor que las descarguen en preguntas y respuestas y se las haremos llegar al doctor. Y en el caso de su presentación, cuando se registren va a quedar su correo y les enviaremos a todos los participantes esta presentación. Doctor, le agradecemos nuevamente que esté con nosotros. Gracias por la confianza, es un gusto tenerlo aquí. Y gracias por el apoyo. Y además, pues somos hermanos del CONASA, ¿no? Ustedes están. Así es. Muchas gracias. Pues de nueva cuenta, muchas gracias a todos ustedes, gracias a todos los asistentes. Y pues ahí están mis correos electrónicos también, la presentación estaban. Por cualquier duda que tengan y que los pueda ayudar, será un gusto para mí. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos. De nada. Ya nada más para finalizar, quería leer un comentario que hizo el doctor Antonio Ortiz Hernández y dice, considerar que la anemia que detecta la técnica de Famacha no solo es por los parásitos, siempre considerar la nutrición del ganado y lo que usted también resaltaba, ¿no? Sí existe, sí es una buena técnica para detectar anemia, que puede ser causada por parásitos u otros factores. Muchas gracias. Exactamente. Gracias, doctor. Gracias, doctor Ortiz, por su aporte. Y bueno, pues vamos a continuar con las charlas del día de hoy. Vamos a muy buen tiempo, entonces vamos a continuar. Y bueno, nuestra siguiente charla es titulada Actualidades de brucelosis en México. Esta charla tengo el enorme gusto de que sea impartida por la doctora Beatriz Arellano Reynoso y me voy a permitir leer una breve reseña curricular. La doctora es médico veterinario zootecnista egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora tiene maestría en ciencias veterinarias egresada de esta misma institución. Además, es doctora en inmunología en la Universidad de Aix, en Marsella, España. Francia, discúlpeme. Fue investigadora titular C del INIFAP y además pertenece a grupos de investigación de tuberculosis y brucelosis animal. Actualmente es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde imparte cursos de licenciatura y posgrado. Sus líneas principales de investigación, entre otras, es brucelosis, la interacción hospedero-patógeno de bacterias intracelulares que afectan a los animales domésticos, además de la implementación de técnicas de diagnóstico de las enfermedades de los animales domésticos y vacunas recombinantes. Finalmente, y además de todo esto, la doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a participar y a ser ponente de este simposio. Y le dejo cámaras y micrófonos. Estoy para servirle. Muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecer al CONASA, particularmente al doctor Francisco Rivera y a la doctora Jazmín de la Luz por esta invitación y el honor que me hacen para poder venir a platicar con ustedes el día de hoy. Me voy a permitir compartir mi pantalla, no sé si ya la ven. Sí la vemos, doctora, gracias. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es la brucelosis y cómo afecta en nuestro país esta enfermedad. Creo que la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí presentes, pues conocemos la brucelosis y las implicaciones que tiene.
Y además me voy a permitir ya en la segunda parte de la charla algunas de las investigaciones que hemos realizado en nuestro grupo de investigación, no nada más en nuestro laboratorio, sino con ayuda de un montón de investigadores y por supuesto nuestros alumnos. Entonces comenzaremos pues recordando que la brucelosis es una enfermedad de tipo crónico que afecta a una gran variedad de mamíferos. En nuestro país pues es considerada una enfermedad endémica de amplia distribución, que a pesar de los esfuerzos que hacen justamente las autoridades de salud animal, como el SENACICA, para erradicar y que, bueno, se llevan muy buenos avances, todavía falta. Tenemos algunos estados que se consideran ya libres de la enfermedad, pero bueno, todavía tenemos una parte del territorio en donde la brucelosis está presente. Entonces, como dijimos, afecta a una gran variedad de mamíferos, y pues nuestro ganado ovino, caprino, porcino y bovino son afectados en nuestro país. Pero no nada más es importante, obviamente, por los problemas que causa en nuestro ganado, sino porque es considerada una zoonosis y tiene implicaciones muy importantes en la salud pública. Y justamente esta enfermedad se adquiere en los humanos por medio del contacto con los animales o los productos lácteos, ¿no? Entonces, justamente es una de las claves de la brucelosis, que no podemos evitar la brucelosis humana a menos que tengamos conciencia y trabajando, como ya lo mencionó el doctor Víctor, tanto autoridades sanitarias, en la salud pública, en la salud animal y en conjunto con nuestros productores, ¿no? Para producir animales libres de la enfermedad y poder erradicar. ¿Cómo estamos en cuanto a la brucelosis humana en México? Bueno, pues esta también en el ámbito de la salud pública es una enfermedad de notificación obligatoria para los médicos humanos, y entonces se va reportando por medio de la Secretaría de Salud justamente el número de casos que tenemos. Y si ustedes observan esta tabla de la izquierda, más o menos no cambian los números a pesar de los esfuerzos que se hacen tanto para el diagnóstico por parte de los médicos humanos como en la salud de nuestros animales. Si ustedes se fijan, aquí están los casos del año pasado y casi siempre son los mismos estados que salen. Tal vez entra de repente Guanajuato en esta tabla de los 5 más mencionados en casos humanos. Y bueno, pues vemos que sí, estos estados concuerdan con la presencia de la brucelosis en nuestros hatos y rebaños, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el trabajo en conjunto, tanto de autoridades sanitarias en salud pública como en salud animal. Ahora vamos a también hacer un repaso de quién es esta bacteria que causa brucelosis. Bueno, pues tenemos diferentes especies que afectan a nuestro ganado, en particular las que están señaladas en rojo, pues son las que tenemos presentes en nuestro país, ¿no? Entonces, que afectan justamente a cerdos, borregos, cabras, perros y bovinos. Son bacterias, bueno, estas las que están en azul, son bastante específicas de los mamíferos marinos. Las hemos detectado o tenemos evidencia de que sí existen en nuestros mamíferos marinos, pero no las hemos aislado. Todavía no tenemos la evidencia contundente, pero sí sospechamos que están presentes. Y bueno, las que están en negro son otras especies que afortunadamente no tenemos en ser detectados, son bacterias gram negativas, y esto les da ciertas características y está dada por la parte más externa de la bacteria, que es su pared. Entonces, me voy a permitir hacer acercamiento a este tipo de moléculas y factores de virulencia que tiene Brucella, justamente porque las voy a mencionar más adelante y entonces para irlas introduciendo poco a poco. Entonces, esta pared, la parte más externa de la bacteria, está formada en su mayoría por un lipopolisacárido, LPS, y este LPS a su vez está conformado por diferentes sustancias. La parte más externa es el antígeno. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, pues porque es considerado una de las herramientas que tiene Brucella para causar enfermedad, desde poder invadir a las células, y además porque también es uno de los primeros contactos que tiene la bacteria con el sistema inmune y que le ayuda a reaccionar ante una infección cuando se encuentra con esta bacteria. Y además porque también le da características típicas de la bacteria y
además, hay algunas bacterias, aquí en el anterior señalé en un cuadrado a 2 especies que son Brucella oviscicanis, que afectan a borregos y perros particularmente, y entonces a estas les denominamos cepas rugosas, ¿no? Entonces, este es un acercamiento justamente de estas moléculas del lipopolisacárido, la parte del lípido A, coreonúcleo y la cadena O. Y estas 2 especies que denominamos rugosas no tienen esa cadena O y tienen implicaciones sobre todo en el diagnóstico y obviamente también en la virulencia. ¿Cómo se adquiere la enfermedad por parte de los animales sanos? Pues cuando se exponen a, por ejemplo, sabemos que causa abortos, brucela, a los fetos, a las placentas, a los exudados vaginales o también por medio de la monta en que un animal sano se aparea con un animal enfermo y entonces ahí sí se transmite la enfermedad. Como brucela también se elimina en leche, obviamente que las crías también adquieren la enfermedad por parte de sus madres cuando toman esa leche. Y es también estos productos lácteos que hacen que brucela infecte a las personas y obviamente por el contacto directo con los animales enfermos. Es así que, pues, obviamente hay una población que tiene mayor riesgo, son los médicos veterinarios. Muy bien, ¿qué es lo que sucede cuando un animal entra en contacto con brucela? Bueno, pues puede entrar por los ojos, vía conjuntival, la nariz, o por vía oral en la boca, ¿no? Y entonces esta brucela va a ser tomada por las células del sistema inmune que están cerca a esos sitios de infección. Y ya de ahí, bueno, van a hacer, en un momento les voy a hacer un acercamiento de esta presentación ante las células del sistema inmune y de ahí van a viajar hacia los órganos reproductivos. El brucela tiene una afinidad, alta afinidad, justamente por estos órganos reproductivos, por la glándula mamaria y también los linfonodos que ya están cerca de estos órganos reproductivos. Entonces, ¿cómo es que elige brucela irse para allá? Bueno, pues hay una hipótesis bastante aceptada en la que justamente en estos órganos reproductivos, particularmente durante la gestación, pero no únicamente, se produce esta sustancia denominada eritritol y brucela tiene alta afinidad por esta sustancia. Entonces ya llevamos el lipopolisacárido, el número 2, les he mencionado el eritritol, y esto, brucela, a diferencia de otras bacterias, es capaz de usarla a su favor para nutrirse, obtener una fuente de carbono por medio de la vía de las pentas, ¿no? Entonces, le permite replicarse. Por eso, tiene alta afinidad por el tracto reproductor. Una vez que llega a la placenta va a causar una inflamación, va a causar placentitis y esta placentitis es la responsable del aborto que se presenta en los animales, generalmente una sola vez en la vida del animal. Una vez que llega a estos órganos, ¿qué sucede? Pues a brucela justamente va a ser fagocitada por los macrófagos, que son células que del sistema inmune que nos van a proteger, ¿no? Y que son encargadas de destruir cualquier agente extraño que entre al organismo. Bueno, pero brucela cuenta con algunas herramientas que le permiten sobrevivir, no nada más sobrevivir a estas condiciones desfavorables dentro de los macrófagos, sino que además se multiplican dentro de estas células. Para ello encontramos otra herramienta, un denominado un factor de virulencia, pues, denominado sistema de secreción tipo 4, que aquí la vemos como en forma de una agujita. Aquí brucela está entrando en un macrófago y en vez de ser destruido, activa justamente, a pesar de las condiciones de acidez y de enzimas líticas que tienen los macrófagos, enciende un sistema de secreción tipo 4, ¿no? Y aquí hacemos un acercamiento en el que este sistema de secreción tipo 4 diríamos que tiene como la forma de una jeringa por la que inyecta proteínas adentro de las células. Y estas proteínas, que denominamos efectores, son las responsables de modular y de convertir a la célula en su amigo más que en su enemigo, que le permiten replicarse. Si hacemos otra vez un acercamiento de esta pequeña aguja, vemos que está formada por diferentes proteínas, ¿no? Entonces, y estas proteínas se ensamblan en una sola dirección y en conjunto. A esto le llamamos óperon, ¿no? Que cuando empieza a armarse VIR-B1,
ya en forma de tándem se empiezan a expresar las demás hasta llegar a VIEV11, perdón. Y aquí nada más quiero resaltar esta parte más externa, que es la que ya va a ser parte de la aguja, que le denominamos VIEV2. Entonces, ya llevamos el lipopolisacárido, el eritritol y un sistema de secreción tipo 4 como factores de virulencia. Ahora bien, ya tenemos, ya entró la enfermedad a nuestro hato rebaño, ¿qué es lo que debemos hacer? La verdad es que debemos de implementar, es muy recomendable implementar medidas de control para la brucelosis, ¿no? En nuestros rebaños. Justamente tenemos muy buenas herramientas para ellos, a lo mejor ninguna de esto que les voy a platicar es nuevo para ustedes, pero sí, el diagnóstico y la vacunación son unas de las herramientas más valiosas, eficientes que tenemos, pero si no hacemos otras medidas complementarias, no van a ser suficientes. Y dentro de estas estrategias, pues obviamente que primero, cuando ya tenemos identificados a los animales positivos a brucela, hay que identificarlos de manera permanente para evitar que sean vendidos o cambiados de unidad de producción y que se vayan finalmente al rastro, ¿no? Obviamente que estos animales hay que eliminarlos en la medida de lo posible, lo más pronto posible. Si ya tenemos hembras que son brucelosas, no volverlas a cargar, no volverlas a gestar, separarlas en época de pariciones para que brucela no esté contaminando nuestros corrales. Acuérdense que brucela es una bacteria que sobrevive mucho tiempo en pastos, en el alimento, en el medio ambiente, es bastante resistente. Y idealmente las crías de estos animales positivos no deberían de quedarse como reemplazos en nuestro rebaño, nuestro hato, ¿no? Obviamente que si ya tenemos los efectos por medio de abortos, estos fetos, placentas deben de disponerse adecuadamente, evitar la presencia de perros y gatos. Yo sé que muchas veces tenemos estos animales como justamente trabajadores de guardia y protección, pero entonces evitar en la medida de lo posible que anden rotando por todos los corrales, ¿no? Obviamente que la vacunación es indispensable. Ya sabemos que debemos de manejar de manera muy adecuada estas vacunas. Los veterinarios encargados de estas actividades deben de conocer muy bien las características de esta vacuna, obviamente para que funcione de manera adecuada, ¿no? En el caso de los pequeños rumiantes sabemos que tenemos una vacuna viva atenuada denominada Rev1 en su dosis normal y en su dosis reducida. Características de esta vacuna, vemos aquí a este médico veterinario cargando su jeringa con las vacunas y está debidamente protegido. Tenemos 2 vacunas para bovinos y una vacuna para pequeños rumiantes. Las 3 son vivas y atenuadas y a continuación les voy a platicar por qué son importantes que sean vacunas vivas, ¿no? Una, porque ya poseen cierta virulencia residual, y más al ratito les voy a dejar un poquito más en claro a qué me refiero con esto, pero por otro lado, al ser vivas y tener cierta virulencia residual, las 3 vacunas son virulentas para el humano. Entonces, por eso el médico veterinario que las aplica debe de conocer cuáles son sus características y tener cuidado de no infectarse con la cepa vacunal. Solamente se vacunan hembras, de preferencia cuando son en edad muy temprana, de 3 a 6 meses de edad. Si no vacuné hembras adultas cuando eran crías, bueno, se pueden vacunar con la dosis reducida y no deberíamos de vacunar animales gestantes porque al tener cierta virulencia residual podrían causar algún aborto, ¿no? Los machos no se vacunan y solamente se debe vacunar una vez en la vida del animal. Se les aconseja completamente revacunar porque tienen una capacidad de generar inmunidad muy buena. Ahora bien, ¿cómo es que funcionan estas vacunas? Bueno, pues al ser vivas, pero a su vez atenuadas, es decir, no generan el problema que generan las cepas de campo, pues tenemos que igual van a tener una fase de infección de los macrófagos. Ya dijimos que son las células donde les gusta a brucela vivir, ¿no? Sin embargo, estos al ser atenuadas, pues van a generar una pequeña infección transitoria que finalmente nuestro sistema inmune va a resolver con, bueno, pues estos macrófagos van a destruir estas bacterias, los pedacitos generados van a ser presentados a los linfocitos T y estos a su vez
van a empezar a producir sustancias denominadas citocinas que van a favorecer la activación de estos macrófagos. Es decir, los van a hacer todavía más competentes y van a generar más productos tóxicos para las bacterias. Por otro lado, estos linfocitos van a guardar memoria de estas bacterias que les presentaron. Entonces ya tenemos una activación de macrófagos y de linfocitos, que a esto se le llama una respuesta de inmunidad celular. Y cuando el animal entra en contacto con una bacteria virulenta de campo, entonces estos linfocitos van a tener la capacidad de recordar, tienen ya la memoria y poner activos a estos macrófagos para que se destruyan las bacterias. Es así como funcionan nuestras cepas vacunales vivas atenuadas. Entonces es muy aconsejable utilizarlas y son bastante eficientes. ¿Qué sucede cuando nuestros animales no están vacunados? Bueno, pues va a llegar una cepa de campo en un lugar endémico y obviamente estos macrófagos no van a poder hacer frente a esa infección. Ya vimos que tiene varias herramientas, platicamos de alguna de ellas, Brucella, para poder justamente hacerse cargo de este macrófago y de evitar ser degradado. De todos modos va a tratar de presentarle a los linfocitos estos pedacitos de algunas bacterias que logran destruir, pero a su vez le va a comunicar algunas instrucciones que Brucella ya tiene para que las citocinas o las sustancias que produzca este linfocito sean diferentes de una activación celular. Entonces este linfocito va a producir otro tipo de sustancias citocinas que no van a llevar a la activación de o capacitación de este macrófago, sino que van a activar otro tipo de linfocitos para la producción de anticuerpos. Y bueno, para muchas enfermedades esto funciona muy bien, queremos la generación de anticuerpos, pero en el caso de Brucella no es así. ¿Por qué? Pues justamente porque la producción de anticuerpos va a destruir solamente las brucelas que estén circulando en la sangre, pero todas las que están dentro de la célula no las van a destruir. Los anticuerpos no pueden penetrar a nuestra célula. Pero bueno, pues tenemos la ventaja que la producción de estos anticuerpos los vamos a detectar por medio de las pruebas diagnósticas que ya están implementadas para Brucella. Entonces, en conclusión, lo que quisiéramos es generar una inmunidad de tipo celular para que estos macrófagos se capaciten y puedan destruir estas brucelas y controlar la infección. Esto lo logramos con la vacuna. Sí. Bien, obviamente que lo mejor es evitar que la enfermedad entre a nuestros rebaños y si ya está presente, sigue siendo aún más rentable controlar la brucelosis en lugar de convivir con la enfermedad sin hacer nada. ¿Okay? Y esto no necesitamos hacer demasiados análisis para darnos cuenta del impacto que tiene un brote de brucelosis en nuestros rebaños. Ya nada más con hacer un análisis simple de las pérdidas que puede generar, porque debemos de eliminar animales positivos, porque además perdemos ya las gestaciones por medio de abortos mortinatos, el costo de nuestros servicios veterinarios y en las unidades de producción que se dedican a la producción láctea está bien comprobado por varios investigadores de que un acto bruceloso produce muchísima menos leche que un acto rebaño sano. Y obviamente que algo muy importante nuevamente a tener en consideración es la salud, ¿no? La generación de productos que sean inocuos para nuestra población. Ahora bien, me voy a permitir pasar a la segunda parte en la que, bueno, pues me gustaría resaltar que a pesar de que tenemos muy buenas herramientas de control, de diagnóstico, vacunas, es importante continuar con la investigación en estas áreas, tanto en áreas de investigación aplicada como en las áreas de investigación básica. Entonces, nuestro grupo, que le digo que no nada más está aquí en la facultad, sino que tenemos un gran grupo en el que nos apoyamos en otras instituciones, pues realizamos tanto investigación aplicada, en una primera instancia les voy a platicar de una investigación aplicada ya, que inició no por nosotros, sino aprovechamos las investigaciones básicas que ya se han generado y que inclusive están disponibles de manera comercial para aplicarla
ya a técnicas diagnósticas, generación de nuevas pruebas diagnósticas, tratando de mejorar las que ya tenemos. Tenemos un segundo proyecto de investigación básica con posible aplicación práctica en la generación de inmunógenos. Y el tercer proyecto que les voy a presentar es de netamente investigación básica, cuya finalidad es generar conocimiento solamente en esa patogénesis e interacción intracelular de los pneumopatógenos que les mencionaba la doctora Jazmín de la Luz en un inicio. Bien, entonces el primer proyecto estuvo a cargo de nuestra alumna de maestría Scarlett Villaseñor, y ella se dio la tarea de identificar péptidos por medio de una técnica denominada despliegue en fago para justamente aplicarla en el diagnóstico de brucela. Sabemos que tenemos muy buenas pruebas de diagnóstico serológico, que en nuestros pequeños rumiantes la prueba de tarjeta es esencial como una prueba TAMIX, y que los animales que salgan positivos, pues podemos confirmarlos por medio de la prueba de fijación. Son pruebas, en este caso, muy sencillas y baratas. La fijación del complemento ya es un poco más engorrosa, ¿no? Y es difícil de llevar a cabo. Entonces, estas pruebas ambas son bastante buenas, pero sí tienen algunas desventajas. Una de ellas es que pueden generar reacciones cruzadas de infecciones que están dadas no solamente por brucela. Ya vimos que la parte más externa de la bacteria es su pared, y que esta pared está formada de lipopolisacárido. Bueno, pues lipopolisacárido de todas las bacterias gram negativas se parecen en cierta medida. Entonces podemos obtener reacciones cruzadas con algunas bacterias como Yersinia, Salmonelles, Pastorella, etc., ¿no? Entonces se parecen, y pues tendría la desventaja de que aunque nuestros animales estén sanos y salen positivos porque tienen alguna infección de este tipo, pues debemos de considerarlos como positivos a brucela y bruceloso, ¿no? Entonces eso ya tiene una implicación económica para nosotros. Otra de las implicaciones es que las compañías productoras de biológicos veterinarios deben de producir estos antígenos y tienen que hacer el cultivo de grandes cantidades de la bacteria, lo cual implica que debe de tener laboratorios muy bien montados, con medidas de bioseguridad, porque esta bacteria, al ser peligrosa para el humano, debe de cultivarse en laboratorios de nivel de bioseguridad 3. Entonces son algunas de las desventajas ante las que nos enfrentamos cuando hacemos el diagnóstico. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de utilizar esta técnica de despliegue en fagos para implementar una prueba de vida. ¿Qué utilizamos? Bueno, para los que no estén familiarizados con estos bacteriófagos o fagos, son virus que infectan a las bacterias, son completamente inocuos para nosotros, los podemos trabajar muy bien en el laboratorio, y estos virus los multiplicamos en bacterias. Para nosotros utilizamos una Escherichia coli, que no es patógena y que también la podemos trabajar en el laboratorio. Ahora bien, ya de manera comercial existen bibliotecas o conjuntos, colecciones de estos fagos que han sido modificados y que expresan cada uno, tienen muy poquitas proteínas. Estos fagos son genéticamente bastante sencillos y se pueden modificar muy fácilmente. Entonces, ya existen de manera comercial bibliotecas de fagos en la que cada uno de estos fagos expresa en una de estas extremos asociado a esta proteína G3P. Un péptido quiere decir es un pedacito o una fracción de una proteína, y están expresadas al azar, ¿no? Entonces, un fago, un péptido. Y así tenemos una biblioteca con miles de millones de fagos que ya no la venden comercialmente. Y tenemos dos tipos de biblioteca. Una que expresa 12 péptidos y una que expresa 7 péptidos arreglados en bucle, ¿ok? Entonces ya adquirimos estas bibliotecas, reprodujimos estos fagos en nuestra E. coli, la multiplicamos y los usamos como señuelos para pescar algunos antígenos de brucela. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ponemos, esto es, como les comento, que nos permite identificar péptidos que son útiles para el diagnóstico y no tenemos riesgo, los podemos trabajar fácilmente en el laboratorio. Entonces los usamos de señuelo para poder identificar anticuerpos que se unan, acoplen a estos péptidos, que los reconozcan muy bien a partir de sueros de animales brucelosos.
usamos como señuelos, utilizamos estas plaquitas de 96 pozos, ponemos en cada una de estas plaquitas los fagos, nuestra biblioteca de fagos, son miles de millones de fagos, y agregamos el suero de los animales enfermos, que ya tenemos nuestros sueros de animales con aislamiento positivo a Brucela, y algún anticuerpo se va a pegar a uno de estos fagos porque reconoció ese pedacito de proteína que expresa en su punta, y mediante un anticuerpo secundario que nos va a dar una reacción colorimétrica vamos a poder identificar cuáles son los fagos que expresan una proteína que es característica de Brucela, ¿no? Un pedacito de la proteína. Entonces, esa es la base en cómo funciona esta técnica denominada despliegue de fagos. ¿Qué es lo que hizo Scarlett? Bueno, con nuestra biblioteca de miles de millones de fagos, se ponen en un pocito, primero ponemos en el pocito el suero de animales positivos y usamos a estos fagos para pescar a ver las posibles uniones. Después de un tiempo de incubación, lavamos para retirar todos aquellos fagos que no se unieron al suero de los animales positivos, y después despegamos a los que sí se unieron a los animales, ¿no? Le llamamos fase de elusión mediante lavados con ciertos buffers o tampones. Una vez que ya tenemos, siguen siendo millones de fagos, los que se van a pegar aquí, hacemos una multiplicación de estos fagos. Ya me interesa ver qué tienen en estas puntitas los fagos, entonces los volvemos a multiplicar dentro de sus hospederos, que son nuestras Escherichia coli, en un medio de cultivo, en un cargo, ¿no? Y ya después vemos cuántos millones de fagos nos quedamos. Habrá muchos que tengan uniones no muy específicas y entonces tenemos que repetir todo este proceso nuevamente. Para la siguiente fase, digamos, ya separamos de manera individual cientos de clonas de fagos que ya pueden unirse a los sueros de Brucela. Ahora lo hacemos al revés. En estos pocitos ponemos a los fagos ya de manera individual, solamente una clona que ya sabemos que reconoce nuestros sueros. Ahora le ponemos los sueros de Brucela y verificamos que esta unión sea bastante específica. Cuando verificamos que es específica, multiplicamos este fago y lo mandamos a secuenciar. Entonces ya nos va a decir esta secuenciación, como se conoce perfectamente la secuencia total del fago, ya nos va a decir cuál es la secuencia del péptido que tiene en esta puntita. Y así ya identificamos. Que así lo hacemos por varias rondas hasta quedarnos con unas uniones bastante específicas. Entonces Scarlett, de la biblioteca de 7 péptidos, identificó 7 clonas que nos permitían identificar y separar muy bien animales positivos a Brucela de los animales negativos. Y aquí tenemos nuestro control de un fago que no expresa ningún péptido, debería de ser. Y establecimos, obviamente, una línea. Mientras que para la biblioteca de 12 aminoácidos, Scarlett identificó 24 clonas que tenían mucho potencial para discriminar animales positivos en negro de los negativos en negro, ¿no? Obviamente yo les comenté que una de las desventajas es que nuestras pruebas diagnósticas pueden cruzar con algunos patógenos, ¿no? Con otros animales infectados con otras bacterias. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de realizar sueros hiperinmunes en ratas, contra Yersinia y contra Salmonella. Y de estas clonas, 24 y 7 de las que inicialmente nos separaban muy bien animales positivos y negativos, identificamos solamente 2 clonas que nos permitían identificar muy bien animales positivos a Brucela, negativos a Brucela y positivos a Salmonella. O sea, nos permitía discriminar bastante bien de animales positivos y negativos a Brucela de los animales positivos y negativos a Salmonella. De la biblioteca de 12 fagos, de esas 24 clonas solamente nos quedamos. Desafortunadamente, durante las investigaciones no todo sale como nosotros queramos y bueno, muy bien nos permite discriminar a Brucela de Salmonella, pero no así de Yersinia. Todavía tenemos reacciones cruzadas con Yersinia, no todo sale como ¿okay? Entonces, durante este trabajo, Scarlett pudo estandarte una ELISA que es capaz de diferenciar animales seropositivos a brucelosis. Nos
nos quedamos con 5 clonas que expresan 5 péptidos que son bastante específicos de Brucella y que a la hora de hacer la secuenciación nos dijeron que son parte de proteínas internas de Brucella. No voy a andar en esto, pero también es una muy buena noticia de que sean proteínas internas y no de las externas que más están en contacto con. Y bueno, vimos que es una muy buena técnica, bastante rápida, con un proceso que es mucho más sencillo para la elaboración de estos antígenos que el hecho de cultivar a Brucella. Llevamos a cabo, lo que nos falta hacer es llevar a cabo la validación de esta técnica, la estandarizamos muy bien, pero bueno, falta validarla con suelos de campo y ver si de verdad nos funciona igual que como lo hicimos en el laboratorio. ¿Okay? Y además, esta técnica, ya al tener los péptidos bien identificados, podemos ya prescindir inclusive de crecer nuestros fagos en Escherichia coli, los podemos mandar sintetizar directamente de alguna compañía y eso nos permitiría inclusive abaratar costos, ¿no? De producción. De por sí ya es una técnica muy fácil y barata de llevar a cabo. ¿Okay? Muchas gracias por este trabajo a escala. Voy a pasar al segundo, que les comentaba que tiene componentes de ciencia básica, pero con miras a justamente a ser aplicada, ¿no? Ya en la práctica. El segundo trabajo fue realizado por Adriana González Guerrero, también estudiante de maestría, en la que quiso ver el efecto del eritritol, ya les había hablado de él, en los genes justamente de Brucella que se utilizan para degradar y aprovechar azúcar alcohol presente en los órganos de los animales. Y esto particularmente lo llevó a cabo en Brucella. Sabemos que, tenemos 3 cepas vacunales de Brucella que solamente son útiles para nuestro ganado, pero no tenemos otro tipo de vacunas para, por ejemplo, para los perros, para otro tipo de rumiantes, no son eficaces estas vacunas. ¿Okay? Entonces, sabemos, y por otro lado, sabemos que Brucella abortus, melitensis aprovechan el eritritol, pero se desconoce completamente si Brucella canis es capaz de metabolizar el eritritol y usarlo a su favor como un ingrediente nutritivo. Entonces, para esto, Brucella cuenta con los genes necesarios para producir las proteínas que modifiquen ese eritritol y poderlo usar como carbón. Tenemos aquí el ejemplo de Brucella abortus, que tiene un grupo de genes también en tándem, es decir, de manera secuencial, que se llama operón, para que funcionen en conjunto y poder catalizar este compuesto eléctrico. Por otro lado, tenemos a la cepa vacunal Brucella abortus, que se conoce que está atenuada y que uno de sus defectos es justamente que 2 de sus genes están alterados y en vez de tenerlos separados, este gen ERIC y ERID están fusionados y esto hace ya incapaz de funcionar a los genes que están delante de ellos. Ya, el eritritol es capaz de ser incorporado dentro de Brucella abortus cepa 19, pero no lo puede metabolizar. Entonces el eritritol es tóxico para esta cepa y de hecho lo utilizamos como un marcador para caracterizar esta cepa, ¿no? La S19, sabemos que en presencia del eritritol se muere. Y para Brucella canis todo era desconocido. Entonces, al analizar el genoma de Brucella canis, vimos que el primer gen, el que activa toda la cascada de modificaciones de esta molécula, tiene pequeñas mutaciones y que está considerado un pseudogen, es decir, que nada más teóricamente no es funcional. Pero bueno, no lo sabemos, había que investigar y para esto, bueno, pues yo me di a la tarea durante una estancia de investigación en España de generar 2 mutantes de Brucella canis. Entonces sabemos que Brucella abortus tiene todos sus genes en muy buena forma y lo que hice fue sustituir este gen que está completo y se lo puse a Brucella canis virulenta, ¿ok? Esperando que si este es un gen que no funciona, pues que al ponerle el gen funcional, pues me dé una cepa funcional y que pueda degradar el eritritol. Por otro lado, hice otro mutante en la que al revés,
al tener, dejé su pseudogen y tomé el gen que es defectuoso de Brucella abortus cepa 19 y se lo puse a Brucella canis, esperando que esta cepa también se haga defectuosa en el metabolismo y que se haga atenuada como lo tenemos en la cepa 19. Entonces a Adriana lo que le tocó, bueno, fue justamente verificar el efecto de estas mutaciones en Brucella canis y las caracterizó fenotípica y metabólicamente. Para esto las creció en todas estas cepas, que esta es nuestra cepa control, la Brucella canis, que es virulenta, la cepa 19, que es la vacunal, y nuestras dos mutantes las creció sin eritritol, hizo una cinética de crecimiento con bajas concentraciones de eritritol y con altas concentraciones de eritritol a diferentes tiempos. Y lo que vimos aquí son las diferentes cepas. En verde, crecidas sin eritritol, pues tienen un crecimiento exponencial normal en bajas concentraciones de eritritol. ¿Y qué sucede cuando les ponemos altas concentraciones? ¿No? Si vemos a Brucella abortus, como que no le gustan las altas concentraciones de eritritol, no puede gestionarlas, pero bueno, con poca cantidad sí puede. Lo mismo con Brucella canis, en presencia de eritritol, entonces aparentemente nuestra cepa virulenta sí es capaz de metabolizar, utilizar y crece muy bien en presencia de eritritol, no le gusta tanto. Y tenemos a la mutante que tiene un fenotipo intermedio, ¿no? Que pues más o menos utiliza el eritritol, pero crece bastante bien. Ninguna de estas cepas puede crecer, creció muy bien ante la presencia de eritritol, pero pues, nada más para comprobar, la cepa 19 ya sabemos que eritritol es tóxico para ella, entonces no creció ante ninguna de las dos concentraciones de eritritol. Y nuestra cepa mutante también de Brucella canis, a la que le modificamos este gen, también se vuelve muy susceptible a la presencia de eritritol. Entonces, bueno, ok, sí lo puede utilizar, pero puede que no sea solamente estas proteínas del gen ERI o del operon ERI que están funcionando. Puede que tenga otros genes alternativos que también le ayuden a metabolizar el eritritol. Entonces vimos que si se expresa o no el gen ERIA en nuestras cepas tanto de Brucella abortus, Brucella canis y la Brucella canis. Entonces vemos que todas activan estos genes, por lo menos el gen ERIA está activo a las 9 horas, ni antes ni después, no solamente Brucella abortus sigue con el gen activo. Cuando queremos ver si el gen ERID también está activo en estas cepas, vemos que solamente Brucella abortus expresa el gen ERID, sigue activo a las 5 y a las 9 horas. Después tenemos al contrario, una inhibición de estos genes, no detectamos nada. Adriana se dio la tarea también de verificar qué diferencias tridimensionales había en estas moléculas. Ya dijimos que Brucella canis tiene una pequeña mutación comparándola con Brucella abortus y ver si esta pequeña mutación afecta el plegamiento de estas proteínas. Y lo que vio es que son similares, pero que sí, en blanco tenemos lo que ella hizo fue una superposición de la secuencia tridimensional, bueno, plegamiento bidimensional de estas proteínas. En blanco está superpuesta Brucella abortus, comparándola en rosa con Brucella canis. Y lo que vimos es que sí hay alguna afectación, no muy grande, y de hecho la proteína de Brucella canis, la ERIA, es un poquito más corta que la de Brucella abortus. Entonces, digamos que podemos suponer que esta proteína sigue siendo viable para que funcione. Lo que obtuvimos de esta investigación es que las mutaciones realizadas en el operon ERI no afectan el crecimiento bacteriano, porque pudiera ser que sea tan esencial ese gen que si se los quitamos podrían haber muerto, ¿no? No fue el caso. Que tanto Brucella canis virulenta como Brucella abortus virulenta tienen un crecimiento similar en presencia del eritritol. A altas concentraciones no les gusta tanto, pero bueno, aparentemente metaboliza muy bien Brucella canis el eritritol, y que cuando le quitamos el gen ERICD y lo hacemos similar a nuestra cepa vacunal de Brucella abortus S19, se vuelve sensible, lo cual ya también es muy bueno para nosotros, ¿no? Era uno de nuestros objetivos. La proteína ERIA se expresa a las 9 horas, independientemente de la presencia o ausencia de eritritol, tanto en Brucella abortus como en Brucella canis, tanto la
nuestra cepa virulenta como nuestra cepa mutante, y solamente se observó expresión de esta proteína reguladora ID en Brucella abortus 2308 en presentación de eritritol. Y obviamente estructuralmente ya hablando plegamiento bidimensional de esta proteína, sí se observaron cambios en relación a Brucella abortus, pero de todos modos es muy probable que Brucella canis sí metabolice el eritritol. Tenemos que hacer más pruebas, y porque es posible que no nada más utilice este operón para utilizar el eritritol, es posible que Brucella canis tenga vías alternas para seguir catabolizando esta sustancia. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en relación y continuando con qué? Bueno, pues un alumno de licenciatura, Daniel López Soriano, justo está terminando con sus experimentos, ya los llevó a cabo y está analizando los resultados de utilizando esta cepa mutante, que dijimos que le hicimos un poquito similar a la S19, como un método de vacunación la fase de ratones, y después el desafío, vacunarlos primero y después confrontarlos con una cepa virulenta de canis para ver si genera protección. Lo que les puedo adelantar es que, bueno, de por sí la cepa, más bien, Brucella canis genera una bacteremia muy prolongada en los perros, a diferencia de cualquier otra especie. Y bueno, nuestra cepa, al parecer, ya les dije que cuando tenemos una cepa vacunal que es atenuada, pues genera una infección en los animales, pero finalmente se va a resolver, ¿no? Y se va a deshacer el cuerpo de esta cepa vacunal. Al parecer, esta Brucella canis permanece bastante tiempo también en el cuerpo de los ratoncitos, pero bueno, ya espero que después tener la oportunidad de platicarles el desenlace de esta y el análisis de estos resultados que terminó Daniel López, ¿no? Y finalmente, no sé si Jazmín me puede decir como brevemente les voy a explicar el último tema de investigación. Este es netamente de investigación básica y se basa en generar conocimiento en la patogénesis intracelular. Esta fue llevada a cabo por el estudiante de doctorado, ahora doctor Adrián Bucio, en la que investigó el efecto de 2 pequeños RNAs de Brucella abortus en la modulación de la expresión de genes del sistema de secreción tipo 4-bit, ¿no? Que ya les platiqué hace ratito, que es uno de los factores de virulencia principales, y el efecto no nada más en la expresión de este sistema, sino también en la expresión de sus efectores. Los efectores son las proteínas que salen por esta aguja y que tienen que ver con la modulación o dirección del tránsito intracelular de la bacteria, la evasión de la respuesta inmune y el daño de la placenta, ¿no? Entonces, por otro lado, les comento que ¿quiénes son estos pequeños sRNA? Pues son secuencias de RNAs que no codifican para proteínas, se producen, pero no van a dar como resultado una proteína. Generalmente justamente están en las regiones entre 2 genes, se llaman regiones intergénicas, son pequeñitos, de 50 a 500 nucleótidos, y tienen otras características. Estos se consideran RNAs reguladores. ¿Por qué? Porque ya sea que puedan degradar el RNA mensajero o inhibir la traducción, impedir la traducción, para inhibir ciertos genes que no le sirven a las bacterias, o bien al revés, favorecer la traducción de proteínas, estabilizando este RNA mensajero para que se produzcan proteínas de manera. ¿Okay? Además tiene otras características, por ejemplo, el plegamiento, la conformación que adoptan. Algunas de ellas deben de tener algunas regiones para acoplarse con estos RNA mensajeros y justamente tener efecto de transcripción o inhibición, y algunos de ellos se acoplan a proteínas que son sus ayudantes, chaperonas, para evitar ser degradados, porque los RNA son muy lábiles, se degradan fácilmente. Entonces necesitan la ayuda de proteínas para evitar esta degradación. Como antecedentes les platico que durante esta misma estancia de investigación en la Universidad de Cantabria, en España, trabajé con un grupo que se dedica a hacer el análisis genómico. Entre una de sus labores
análisis genómicos de todas las cepas de Brucella. Y en esa época estaban haciendo el análisis de los posibles RNAs que existían en el genoma de Brucella, ¿no? Y se dieron cuenta que en la región donde está codificado justamente este sistema de secreción tipo 4 BIRB, había unos posibles candidatos a ser RNAs pequeños reguladores. Y dijeron, caray, pero pues si todo el operón tiene sus propios reguladores, ¿por qué tendrían que estar aquí? Cabe mencionar que algunos de estos sRNAs funcionan muy cerquita del sitio de los genes donde se encuentran y otros funcionan a distancia, no necesariamente tienen que ver. Entonces les llamó la atención estos dos y me dieron a la tarea de fabricar dos mutantes, quitarles este sRNA sin afectar la función del sistema de secreción o el operón en sí mismo, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de generar dos mutantes a las que le quitamos el posible sRNA 67 y el posible sRNA 69. Y entonces Adrián tuvo justamente estudiar el efecto de estos dos sRNAs y ver si afectaba el sistema de secreción tipo 4 y a su vez si afecta el sistema de secreción tipo 4, que ya vimos que es esencial para que se la viva dentro de las células, ver si también se afectaba justamente la supervivencia, porque tiene este sistema se activa ante estresores que viven dentro de la célula y la privación de nutrientes, ¿no? Entonces ya sabemos que es muy importante y hasta el momento no se habían descrito RNA reguladores dentro de este operón vivo. Y es importante pues para conocer la regulación de la patogénesis, que es muy fina dentro de las células. Entonces el objetivo fue analizar la modulación de la expresión génica de estos dos sRNAs y ver si tienen efecto en el tránsito intracelular. Lo que hizo primero Adrián fue hacer un análisis bioinformático con diferentes programas, analizó una base de datos que ya está publicada y que es de libre acceso, en el que se ve todas el transcriptoma completo, todos los RNA que se generan de Brucella. Entonces él se enfocó en el área del sistema de secreción tipo 4, ahorita les muestro un esquema. Después se puso a investigar qué estructura secundaria tenían estos posibles RNAs, porque tienen ciertas características para que tengan una conformación que les permita funcionar con este programa RNA-4, y después vio si había algunas zonas que pudieran interaccionar con algunos RNAs mensajeros de los genes de Brucella, ¿no? Después se dio a la tarea de una cepa virulenta, ponerla en cultivo ante diferentes factores estresores y analizó el porcentaje de sobrevivencia y de cómo se expresa estos pequeños sRNAs, y también ver a la par si los genes del sistema de secreción tipo 4 BIRB se veían afectados y también analizar algunos de los efectos, ¿no? Entonces los puso a cultivar en medios bastante desfavorecidos para su crecimiento. Y ya después con esto pues se hizo un mapa genético, había que probar de manera biológica si de verdad era cierto lo que nos habían dicho todos los programas informáticos, y hay que comprobarlo en el laboratorio por medio de esta técnica que nos permite ver el tamaño completo de este sRNA, donde empieza y donde termina, porque no es tan fácil nada más como para mandar a secuenciar, porque son muy lábiles, es bastante difícil, son muy pequeñitos y es difícil mandarlos a secuenciar por las técnicas convencionales. Y en la última fase pues hizo análisis de la mutación, de cómo afecta la mutación de los mutantes, en particular de la mutante 0067, y analizó cómo afectaba la supervivencia y el análisis diferencial de los genes del sistema de secreción tipo 4 y de uno de sus genes, ¿no? También ante condiciones estresantes. Entonces, en la primera parte se validaron la presencia en el transcriptoma, vimos que en una cepa virulenta y otra cepa mutante. Estos análisis ya están publicados y se puede hacer uso de ellos, y vio que en la región donde estaba el BIRB, caray, sí hay diferencias cuando se ponen a cultivar estas bacterias privadas de nutriente y en un medio ácido, que es al que se confrontan cuando están dentro de los macrófagos. Entonces vio este colorcito morado, nos indica que si hay una diferencia. Esta es la zona de 0067 y esta es la zona del 0060. Por
por lo menos aquí hay algún indicio de que hay un cambio entre la cepa virulenta y la cepa. Aquí hace un acercamiento y entonces ya nos da indicios de que, caray, algo está pasando, sobre todo en la región del 0066. Bueno, por RT-PCR comprobó la existencia de estos dos pequeños sRNAs. Al hacer un análisis de su estructura secundaria, vimos que sí, efectivamente tienen una pinta de ser un RNA porque tienen ciertos plegamientos característicos y aparte el siguiente programa nos dice cuál de estas zonas puede interaccionar con qué RNA mensajero de, no sé. Entonces, al hacer ese análisis, nos arrojó que el 0067 tiene sitios que pueden unirse particularmente a la proteína BIRB2, que es la que forma la aguja, si ustedes se acuerdan, y a un efector denominado DSPB, ¿ok? Entonces, esta proteína y esta proteína aparentemente pueden unirse al sRNA, mientras que el 0069 nos arrojó que puede unirse a una proteína que no es conocida de Bruselas y a otra que es de metabolismo funcional normal, por ejemplo, dependiente de cobre, ¿no? Entonces está más relacionado con el metabolismo general de la bacteria, pero está así. Entonces, por eso fue que decidimos seguir con esta pista seguir el estudio con el pequeño sRNA 0067. Bueno, además, yo que cuando se pusieron en medios con muy poquitos nutrientes, estas dos cepas mutantes y en un pH muy, muy ácido, ambas cepas, bueno, el sRNA 0067 se expresa de manera muy, muy importante en ambos casos, mientras que la sRNA 069 no se expresa tan bien. También esa fue otra pista que nos dijo, no, creo que tenemos que seguir con el 0067 como factor regulador importante, ¿no? Bueno, aquí tenemos el mapa donde está el posible sRNA 0067, se empalma con la proteína BIRB2 y entonces tuvimos mucho cuidado de hacer una pequeña mutación que dejara inactivado sin perjudicar la transcripción de todo el operón BIRB2, ¿no? Tiene varios reguladores y aparentemente aquí es un sitio donde se puede estar uniendo el sRNA 007. Alguien observó que cuando sometemos a la bacteria a condiciones muy estresantes, se expresa más el sRNA 0067 y también las proteínas del sistema de secreción tipo 4. Aquí tenemos la bacteria en cultivo con un medio muy enriquecido y vemos que el efector BSPB prácticamente no cambia, la proteína BIRB2 sí se incrementa su expresión y el sRNA 0067, pues más o menos, ¿no? Pero cuando les quitamos las condiciones favorables, las ponemos en un medio ácido y aparte les quitamos prácticamente todos los nutrientes ante dos diferentes tipos de medio carentes de nutrición, vemos que se aumenta muchísimo la expresión de estas proteínas del sistema de secreción tipo 4 y también del sRNA 0067. A más privación de nutrientes se expresan más estas, ¿no? Y pues de manera moderada esta proteína, bueno, sí se modifica, es importante estadísticamente, sí es significativa, pero no tanto como el sRNA y como el BIRB2. Y además, a menor nutrientes y mayor, obviamente, estrés, ya está medio muy ácido, pues obviamente la multiplicación de Bruselas va a descender, ¿no? Es mayor nutrientes, mejores condiciones, pH adecuado, y aquí menor pH y menor nutrientes. ¿Cuál de estas dos condiciones, el pH o la nutrición, es más importante? Pues resultó que la privación de nutrientes tiene mayor importancia en la regulación de los genes del sistema de secreción tipo 4 y de este pequeño sRNA. Entonces aquí tenemos el pH muy, muy ácido, pero a menor nutrición, mayor expresión. Y aquí, bueno, también se ve afectada de igual manera la multiplicación de la bacteria. En este caso, bueno, voy a señalar que justamente la proteína BSPB, bueno, estas son las condiciones óptimas para que crezca Bruselas y como que estos genes no, y el sRNA no tienen mucha transcripción.
pero vean la proteína BCPB. Bueno, pues justamente corresponderían a situación similar cuando Brucella, volvemos a ver este esquema de tránsito intracelular, ya llegó a su sitio de multiplicación. Aquí vuelve a tener muchos nutrientes, sigue en un ambiente ácido y parecería que es aquí el sitio favorable para que BSPB se empiece a salir por este sistema de selección. Y entonces, ahora Adrián investigó qué pasaba cuando le quitábamos la capacidad de expresar este sRNA pequeño. Le quitamos el 0067 y entonces ahora vemos una transcripción negativa tanto de PIRB2 como de SPB. Y también esta cepa mutante se multiplica muchísimo menos que la cepa virulenta. Entonces, sí hay una afectación tanto en el tránsito intracelular como en la expresión de genes que le permiten sobrevivir dentro. ¿Qué es lo que obtuvo Adrián? Bueno, pues sí se validó la presencia de estos dos pequeños sRNA reguladores de este sistema de selección 4 y particularmente la regulación de este BIRB2. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Pues es obvio, porque a pesar de que hay muchos componentes del sistema de secreción tipo 4, si ustedes se fijan, BIRB2 necesita muchas más proteínas para ensamblar esta aguja grande que va a permitir el paso de los efectores. Entonces, se necesitan pocas unidades de las demás proteínas, pero de BIRB2 se requieren muchas unidades. Probablemente BIRB2 tenga una regulación muy particular para favorecer justamente la síntesis de estas proteínas, ¿no? Y que este sRNA 0067 se activa ante condiciones muy estresantes a las que se ve expuesta Brucella dentro de las células. Y bien, pues no me queda más que agradecer a todo el grupo de investigación que he estado mencionando a lo largo de esta presentación, los profesores de aquí de nuestra facultad con los que hemos colaborado y que el doctor Suárez, que es nuestro jefe de grupo, y a los profesores que laboran en el FAP, José Gutiérrez, Enrique Herrera, Gabriela Palomares, al doctor Rigoberto Hernández, obviamente que me van a faltar varios colaboradores, al doctor Miguel Ángel de la Rosa, que está haciendo un postdoctorado con nosotros, y el nombre de los estudiantes que colaboraron en estas presentaciones que les traigo el día de hoy. Adriana, Scarlett, Adrián y el doctor Miguel Ángel de la Rosa. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta a sus preguntas. Doctora, muchísimas gracias por su ponencia y pues también, ¿no? Un tema no menos interesante y no menos importante para la producción caprina en México y sobre todo asociado al potencial zoonótico que tiene esta enfermedad bacteriana, ¿no? Creo que todos debemos poner los ojos bien abiertos en esta enfermedad, en su contención y bueno, qué mejor saber que hay varias instancias que están haciendo diferentes proyectos para tratar de combatir esta enfermedad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, no sé, Raúl, si estés por ahí para hacer algunas preguntas, para leer las preguntas, por favor. Sí, claro.